Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente vamos a continuar con nuestra cuarta sesión a cargo del maestro Ricardo Bustamante con la disciplina de Historia Universal. Adelante, maestro. Ok, profesora, buenos días. Alumnos, alumnas, buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, profe, lo escuchamos. Muy buenos días. Sí, profe. Sí. Ok, ¿también logran visualizar lo que se está presentando en pantalla? Sí. Efectivamente, lo vemos. Ok, alumnitos. Antes que nada, quiero desearles que en esta segunda parte del ciclo escolar 2023-2024 tengan todos los éxitos que se merecen, ¿sale? Quiero felicitarlos también, pues porque recuerden que apenas pasamos unas fechas decembrinas muy importantes. Les deseo feliz año y espero que se la hayan pasado muy bien en vacaciones y sobre todo que se hayan relajado y divertido. ¿Estamos? Pero ahora vamos a retomar un poco de lo que hemos estado revisando durante estas sesiones. Espero que tengan a la mano su guía, su libreta, donde están haciendo las anotaciones pertinentes para que ustedes en estos momentos pues puedan exponerlas y resolver algunas dudas. Quiero que en este momento revisen las anotaciones que han realizado. Quiero que revisen la guía, las preguntas que ustedes supuestamente han respondido para que poco a poco esas dudas que se vayan generando se vayan contestando en estas sesiones. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me pueda recordar cuáles son las indicaciones para desarrollar de manera adecuada estas sesiones, alumnos, alumnas? ¿Qué les pido siempre en estas sesiones para que puedan desarrollarse de manera adecuada? La primera y la más importante, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando quieran participar, cuando quieran preguntar algo, cuando quieran aportar algún comentario? ¿Sí, Santiago? ¿Sí? ¿Los escucho? Levantar la mano. Más allá de levantar la mano, sí, pero lo principal, alumnos, para que ustedes puedan externar su opinión o una pregunta, lo que deben de hacer es encender su micrófono para hacerlo más rápido y más práctico. Entiendo que algunos cuando hago una pregunta me escriben la respuesta en el chat, pero me gustaría que lo primero que hicieran es encender su micrófono, decir su nombre y externar su duda o su opinión. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a revisar qué hemos analizado hasta el momento. ¿Alguien que me pueda comentar qué hemos trabajado hasta el momento? ¿Qué contenidos, qué temas, qué recuerdan que hemos revisado? Porque yo aquí tengo mis anotaciones, ya tengo mi resumen de todo eso que hemos trabajado, pero ustedes también. ¿Los escucha algún voluntario? Entiendo que son las 10 de la mañana y tal vez no han tomado algún té, algún café, están medio dormidos, pero recuerden que estos espacios son para que se presten, para que ustedes hagan una reflexión, para que se pongan a pensar de una forma diferente, alumnos. Díganme, ¿qué hemos trabajado hasta el momento? Las tres formas en las que se dividen, se me fue el nombre, pero se dividen para tener una mejor investigación de la historia. Muy bien. ¿Y no recuerdas ninguna de esas formas? No. Eran ámbitos, creo, y uno es el cultural, y ya no me acuerdo cuáles eran los otros dos. Muy bien. Qué bueno que ya estás haciendo ese esfuerzo por recordar qué es lo que hemos estado trabajando. Muy bien. Eso que acabas de mencionar son los 4 ámbitos en la historia para hacer un mejor estudio, ya sea de los eventos o procesos históricos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro Piña. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien más? Ya empezó Alejandro, ¿eh? Ahora los demás sigan. Ya logró arrancar. Ahora vamos a pasar a segunda, tercera. ¿Qué recuerdan, alumnos? Creo que también vimos el poblamiento de América, ¿no? Sí, en parte mencionamos un poco del poblamiento de América y más que del poblamiento, lo que hizo un personaje llamado Cristóbal Colón.
respiren, oxigenan el cerebro, poco a poco ya van recordando esos temas, muy bien. ¿Cómo se llama mi alumnito, mi alumnita que participó? Jimena. Muy bien, Jimena. ¿Alguien más? No creo que nada más a Alejandro y Jimena les funcione el micrófono, ¿eh? También vimos lo de la burguesía y eso. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dana. Muy bien. Vamos a ver que estuvimos revisando lo que era antes en los estamentos. La burguesía pertenecía al estamento más bajo, al pueblo llano. Por encima de los burgueses, pues estaba el clero, sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera. Y por arriba del clero estaba la nobleza. La nobleza la conformaban aquellos que tuvieran títulos nobiliarios como conde, vizconde, duque, archiduque. Y en la punta de la pirámide, quien organizaba todo el estado, ¿quién era? ¿El rey? El rey. Exacto, El monarca. muy bien. El rey, el monarca. ¿Recuerdan también que les mencioné cómo era que esos monarcas podían gobernar aquí en la tierra? ¿Quién les daba ese sustento político y religioso? El clero. Decían que él sí era Dios, A ver, otra vez, fuerte. El que clero. él sí era Dios. Muy bien, el clero. ¿Sí? Recuerden que el máximo representante de Dios aquí en la tierra, pues era la institución de la iglesia, representada por el Papa, el clero. Recuerden que todo este gobierno de los monarcas, de los reyes, se sustentaba en lo que era el derecho divino, el derecho que les daba Dios para poder gobernar aquí en la tierra, a través de un pacto con la iglesia. Muy bien, ¿alguien más, alumnitos? Uno más. También vimos A ver, otra vez, alumnita, porque ahí se escuchó medio raro tu audio. el absolutismo. Ah, muy bien. ¿Y qué era el absolutismo? Ese es el tuyo. ¿Qué era el No, absolutismo? este es el El de... poder de todo. El poder de todo, el Ese poder es que el de... Vale, tenían casi vale, limitado pero los está vale, monarcas, porque el pensé que no lo absolutismo tenías, europeo, que no estaba esto. respaldado por lo que les acabo de mencionar, Entonces que me era el lo derecho prestó, divino. pero ya está aquí. ¿Alguien más? Sí. A ver, los escucho. La verga. Aprovecho, alumnito. ¿Tienes encendido el micrófono? Provecho. Carlos, por favor, apaga tu micrófono. Bien, después de esta escena chusca, alumnitos, díganme, ¿qué más revisamos? Revisamos un poco de la temporalidad. Revisamos los conceptos de renacimiento, humanismo, feudalismo, capitalismo. También revisamos que hay seres humanos que se han entregado en vida a lo que es el arte, como por ejemplo Donatello, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel. También lo que acaban de mencionar, un poco sobre lo que fue el poblamiento y el descubrimiento de este continente. Pero ojo, vamos a revisar y a recordar que el descubrimiento de este continente no se dio porque realmente estaban explorando para poder hacer algo positivo. Estaban buscando nuevas rutas de comercio para encontrar nuevas tierras y poder explotar los recursos que en ellas habían. ¿Eh? También recuerden que hubo un personaje que se enfrentó a la máxima institución de ese tiempo. ¿Qué fue lo que hizo ese personaje? ¿Cómo se llamó ese personaje? Martín Lutero. Napoleón. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo? La Reforma Protestante. Exacto. Hizo una reforma protestante porque prácticamente estaba en desacuerdo con todos los manejos que estaba llevando a cabo la iglesia cristiana. Dijo, no, ¿cómo creen que para entrar al cielo debo de pagar por medio de una indulgencia? No, para entrar o ganarme un pase debo de ser una buena persona. Ahí ya se dio cuenta de la corrupción que estaba manejando esa institución e incluso la iglesia contraatacó con la contrarreforma. Poco a poco la iglesia también se vino a reformar, pero no como lo estaba exigiendo Martín Lutero. Ustedes poco a poco se están dando cuenta de que hay personas que realmente utilizan la razón para tal vez ayudar a otros seres humanos, pero también se están dando cuenta que ese razonamiento no siempre se utiliza para el bien. En la mayor parte de los eventos y procesos históricos vamos a revisar cómo también se utiliza para el mal. Ustedes ya mencionaron la palabra burguesía. ¿Quiénes conformaban a esa clase? Los burgueses comerciantes que poco a poco estaban buscando un respaldo ideológico, cultural y político. Ese respaldo se les dio un movimiento muy importante
que empezó a tomar mucha relevancia en el siglo XVIII. ¿Cómo se le llamó a ese movimiento? Empieza con I. Renacentista. Empieza La con I. Ilustración. E incluso el Renacimiento fue la base para este movimiento ideológico, cultural y político. Ya lo acaban de mencionar, repítalo. Independencia de México. Eso La fue una Ilustración. causa, una consecuencia. A ver otra vez. La Ilustración. Exacto, la Ilustración. ¿Por qué? Porque utilizaban la luz de la razón para resolver ciertas situaciones que se estaban presentando en los diferentes ámbitos que también revisamos. ¿Cuáles son esos ámbitos? Político, cultural, social y económico. ¿Estamos? Ahora, también les dije que había algunos personajes burgueses ilustrados que aportaron demasiado. Dos personajes crearon algo que casi la mayoría de los mexicanos en su pequeña biblioteca tiene. ¿Qué fue lo que crearon estos dos personajes? Que fueron Denise Diderot y Jean de Alembert. ¿Qué inventaron? ¿Qué recopilaron? La Enciclopedia. Exacto, la enciclopedia, lo que viene siendo para nosotros en la actualidad Wikipedia. Ahora, Lumito, si estoy haciendo esto es porque vamos a revisar lo que fue la independencia de las 13 colonias inglesas, pero todo esto que estamos mencionando fue antecedente para que pudiera llevarse a cabo esta situación. Jimena, ¿qué pasó, Jimena? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Alumnitos, les voy a mencionar algunas características de ese absolutismo que acaban de mencionar. ¿Qué era lo que hacían los monarcas Profe, en tengo ese... una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Jime, ¿Qué pa- la ilustración era de Francia y es un documento, ¿verdad? Ok, este movimiento de la ilustración toma mucha importancia en lo que es Francia. Y muchos franceses, como los que acabo de mencionar, se preocuparon por llevar la luz de la razón al pueblo. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Esta ideología estaba en contra de lo que era el absolutismo europeo. ¿Por qué? Porque si recordamos las características que conformaban al absolutismo europeo, iba en contra de todas las libertades y derechos que tenía el ser humano. Por ejemplo, nos decía que todos los poderes del Estado estaban depositados en la corona, o sea, en el rey. Otra característica era que la justificación de ese poder real estaba sustentada en un derecho divino, el derecho que les otorgaba la iglesia para poder gobernar aquí en la tierra. También algo que tenía ese absolutismo europeo es que no había libertades y derechos para el pueblo. Y también estamos observando que dentro de ese sistema de gobierno, la presencia de una aristocracia que era muy costosa y que era improductiva, porque adivinen quiénes eran los únicos que pagaban impuestos en ese tipo de sociedades. Recuerden la pirámide La estamental de ese clase tiempo. baja, ¿no? Exacto, nada más la clase baja, el pueblo, el estado llano eran los únicos que pagaban impuestos, mientras que el clero, la nobleza y el rey, pues estaban exentos de hacerlo. ¿A qué voy, alumnitos? Porque poco a poco la gente se empezó a manifestar, empezó a reclamar, oigan, ¿y quién lo eligió? Yo no voté por ese rey. ¿Cómo? ¿Qué es eso del derecho divino? ¿Por qué la iglesia apoya eso? Porque ellos están gozando lo que nosotros estamos trabajando. Ese tipo de molestias, alumnitos, se vinieron a manifestar en movimientos revolucionarios, como por ejemplo este que vamos a revisar, la independencia de las 13 colonias inglesas. Después vamos a revisar la Revolución Francesa. Aquí, en lo que fue la Nueva España, también ocurrió un movimiento. ¿Qué movimiento fue ese? ¿Qué es lo que celebramos en septiembre? Que incluso La hasta nos dan un día Constitución de asueto. mexicana. La independencia. La Independencia. Exacto, alumnitos. ¿Ustedes creen que esos próceres de la patria nada más arriesgaron su vida para que nosotros en la actualidad tuviéramos un día de asueto? ¿Para que pudiéramos ver un desfile? No. Recuerden, todo tiene su origen en el pasado y si queremos entender un poco del por qué el mexicano es como es,
en la actualidad, pues hay que revisar la historia, porque yo entiendo, alumnitos, que muchos manejan, ay, profe, es que la historia es chismecito. No, porque el chismecito no tiene una base real, una investigación con sus resultados como para andar divulgando ese tipo de información, mientras que la historia es una ciencia social que se basa en diferentes fuentes históricas, primarias y secundarias, escritas, no escritas. ¿Estamos? Bien. Quiero que a la cuenta de 3, alumnitos, después de que escuchen la siguiente pregunta, voy a contar 3 para que escriban la respuesta en el chat. En esta ocasión, no enciendan su micrófono, solamente escríbanla en el chat. La pregunta es la siguiente: ¿qué es una revolución? Leo sus respuestas. ¿Qué es una revolución? Les doy unos segundos para que escriban la respuesta en el chat. ¿Qué es una revolución? Me gustaría que ustedes fueran generando sus propias definiciones, sus propios conceptos. Traten de no googlearlo, alumnitos. Yo sé que, es una revolución. Lo investigo rápido. No. ¿Qué es lo que ustedes entienden por una revolución? Un levantamiento de armas debido a un conflicto político, muy bien. Rebelarse contra una opresión, muy bien. Rebelarse. Levantarse en contra de un gobierno y forma de pensar, ya sea en armas o en ideales, muy bien. Separar la iglesia del Estado, sí, parte de una lucha armada entre dos o más naciones, es un cambio, bien. Es un conflicto armado entre dos o más naciones, es una manera de discutir las diferencias para hacer un cambio. Me agradó eso, ¿eh? Una forma diferente de discutir, bien. Cuando el diálogo pacífico no tiene resultados óptimos, pues bueno, tendría que levantarse en armas ese grupo, rebelarse, enfrentamiento para conseguir algo. Es un conflicto que se ocasiona por un desacuerdo, un levantamiento en armas debido a un conflicto, cuando el pueblo se rebela con los conquistadores, muy bien. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. ¡Ay, hasta citas a Aristóteles! Muy bien. Una rebelión que acoge una ideología detrás es un conflicto por desacuerdo y rebelión, levantamiento de armas o pelear contra un gobierno para así tener más nivel. Muy bien, alumnitos. Qué bueno que están participando, porque desde un principio les dije que todo esto se hace para su beneficio. Muy bien. Algunos, Samuel, algunos, también tengo esa idea, pero no todos, ¿eh? Créeme que tus compañeros sí tienen la capacidad para pensar y generar sus propias ideas y lo están haciendo bien. Ahora, ya que todos ustedes me dieron, o bueno, una gran mayoría me dio la definición de lo que es una revolución, ¿sí se dan cuenta que muchos estuvieron mencionando que es una, de alguna forma manifestar una inconformidad a través de las armas? Es levantarse en armas, es hacer la guerra, es luchar. Entonces, cuando escuchemos o leamos sobre la revolución industrial, ¿qué vamos a pensar? ¿Que se levantaron en armas las máquinas y empezaron a asesinar a los humanos? Yo me quedo con una definición que puso uno de sus compañeros, que es un cambio, ¿sí? Es un cambio, ya sea de forma violenta o de forma pacífica, ya sea para bien o para mal. Ahora, alumnitos, el tema es la independencia de las 13 colonias inglesas. ¿Por qué tuvo que realizarse esta independencia? ¿Porque querían o por mucho de lo que ustedes escribieron ahí? Para hacer cambios en la sociedad más que nada, ¿no? Ok, ¿y por qué se exige un cambio? Yo opino que las revoluciones se formaban, porque, por ejemplo, pues, mis compañeros que dos naciones se enfrentaban. Yo opino que es porque a lo mejor una decía como que, bueno, puede ser un ejemplo, decía una opinión y la otra no le parecía y pues por eso se levantaban en armas y pues ya así se hacía la revolución. Sí, fíjate cómo el hecho de ese derecho que tenemos a la libertad de expresión en ocasiones puede ser positivo y en otras negativo, porque cuando las opiniones son diferentes pueden generar una molestia a tal grado de que pueden llegar a una lucha, a un levantamiento armado. Y esto fue
parte de la independencia de las 13 colonias inglesas, porque los colonos ya estaban en desacuerdo de lo que estaba haciendo el rey Jorge en Inglaterra y cómo estaba impactando en las colonias de América. ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Los alumnitos que tienen su mano levantada quieren participar? Pueden hacerlo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ok, la pregunta fue, ¿creen que esta independencia de las 13 colonias inglesas se realizó porque querían nada más los colonos o por mucho de lo que ustedes escribieron en el chat? ¿No? ¿Estás bien, Celeste? ¿Estás bien por propiedades, por los recursos que había aquí? ¿Estás bien? En muchas ocasiones se hace eso, la revolución, por los recursos, porque no estaban de acuerdo con la forma de gobierno, muy bien, por intereses económicos y políticos, muy bien. Ahora, alumnitos, aquí nos está diciendo que vamos a revisar la independencia de las 13 colonias inglesas, pero la pregunta es, ¿por qué se formaron estas 13 colonias inglesas aquí en el norte de América? Inglaterra está allá, Gran Bretaña está allá en Europa, ¿sí? Conquistar y conseguir recursos de las tierras, ¿no? A ver, otra vez, alumnito, más fuerte. Para poder conquistar y conseguir los recursos que estaban en la tierra. Pero imagínate, dices, profe, pues para poder conquistar y aprovecharse de los recursos que había aquí, pero, ¿y nada más formaron 13 colonias? Porque esto que vamos a revisar es el antecedente de la creación de una nación muy poderosa que sigue existiendo en la actualidad. ¿Es la creación de qué país? De los Estados Unidos. Acto de Estados Unidos. Fíjense cómo empezaron siendo 13 colonias inglesas y con el tiempo se convirtió en uno de los países más poderosos en la actualidad. Alumnitos, ¿por qué se crea estas 13 colonias? Pues porque algunos colonos ingleses estaban siendo perseguidos allá en Inglaterra. ¿Por qué los estaban persiguiendo? Por la religión que profesaban. ¿Qué religión tenían esos colonos? Era el anglicanismo. ¿Qué es el anglicanismo, profe? Esta palabrita, anglicanismo, viene de anglosajón. Ay, profe, parece diccionario, profe, cuando voy a buscar, yo quiero una respuesta tal cual. Bien, anglosajón quiere decir que los ingleses tienen antecedentes germanos. Los primeros pueblos germanos habitaron lo que fue Gran Bretaña y con el tiempo se convirtieron o fueron desarrollándose a tal grado que en la actualidad los conocemos como ingleses. Ahora, esta religión anglicana estaba a favor del protestantismo que estaba desarrollando Martín Lutero. Esto no le convenía a Inglaterra, así que empezaron a perseguir a todos aquellos que estaban en contra de la religión cristiana y para no ser asesinados en Inglaterra, algunos colonos tuvieron que migrar a lo que fue Norteamérica y establecerse en ese territorio y con el tiempo desarrollaron esas 13 colonias inglesas. ¿Alguien sabe qué se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos? Pueden encender su micrófono, ya no es necesario que lo escriban. Repito, ¿qué ¿El se Día de Acción de celebra? Gracias? A ver, otra vez, fuerte. El Día de Acción de Gracias. De acción de gracias. Muy bien. ¿Y eso qué? Sabemos el dato. Profe, se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Acción de gracias para quién? Porque los ingleses ayudaron, bueno, más bien los que vivían en lo que actualmente es Estados Unidos ayudaron a los ingleses a poder sobrevivir durante el invierno. Ok, no los ingleses. Ahí cambia la palabrita, a los nativos americanos. ¿Sí? Los colonos ingleses, después de establecerse, porque los colonos ingleses que estaban huyendo de Inglaterra, llegaron en la Mayflower, al norte de América, el 11 de noviembre de 1620. ¿Sí? Al año siguiente celebraron esta convivencia con los nativos americanos debido a que ya habían conseguido su primera cosecha y quisieron agradecer todas las bondades que les estaban otorgando. ¿Sí? Es por eso que se celebra esta festividad en Estados Unidos, una convivencia entre los nativos americanos y los colonos ingleses debido a lo bueno que les estaba ocurriendo. Y es así como poco a poco se fueron desarrollando, estableciendo y organizando las 13 colonias
inglesas. Ahora, alumnitos, ustedes van a observar en pantalla cómo estaban distribuidas las 13 colonias inglesas en la parte norte de América. Fíjense cómo inició Estados Unidos. Y hagan una comparación mental de cómo estaba en ese tiempo la Nueva España, lo que actualmente es México. ¿Quién tenía más territorio? ¿La Nueva España o las 13 colonias inglesas? La Nueva España. Nueva España. Ah, no, las Por- tres. Ay, no. Revisa el mapa. Recuerda tus clases de historia de México. Porque La ahorita Nueva están España, revisando. definitivamente. Nueva España. Imagínense, el Imperio Español aquí en América tenía una gran presencia, incluso hubo diferentes virreinatos, hubo 4 virreinatos, el de La Plata, Granada, el de la Nueva España. O sea, alumnitos, esto ustedes lo deben de saber, hacer una comparación y fíjense ahora quién tiene una mejor posición política y económica a nivel mundial, ¿México o Estados Unidos? Estados Unidos. Fíjense cómo poco a poco las mentalidades van haciendo cambios positivos o negativos dependiendo de a qué le damos prioridad. ¿De acuerdo? Bien. Sí. ¿Por qué se imaginan, alumnos, que empezaron estas molestias dentro de los colonos, dentro de las 13 colonias inglesas? ¿Cuáles creen que fueron las causas por las cuales esos colonos ingleses establecidos en Norteamérica querían independizarse de la corona inglesa? Jimena Mancilla, a ver, te Por escucho. la cobra de impuestos. Muy bien. Uno de los tantos que coloqué aquí fue el incremento a los impuestos. Muy bien. Jimena. Oye, Jimena. ¿Sí me escuchas, Jimena? Sí, ¿qué pasó? ¿Gustan los taquitos al pastor? Sí. Imagínate que le subieran los impuestos y que un taquito al pastor que tú te comes tal vez entre 10 y 15 pesos, después costara 50. ¿Lo seguirías consumiendo? Pues no, es muy caro. ¿Pero por qué? Porque es parte de esos impuestos, es para mejorar la infraestructura del país, para mejorar hospitales, escuelas, vías transitorias como son carreteras. ¿No pagarías tus 50 pesos por ese taquito? No, Entonces tú serías como los colonos, te manifestarías en un principio de forma pacífica, ¿verdad? exacto. Muy bien, Jimena. Ahora, otra causa por la cual se quieren independizar estos colonos fue por la Guerra de los 7 años, que va de 1756 a 1763. ¿Por qué? Porque adivinen quién pagaba todos esos gastos de guerra entre Inglaterra y Francia. ¿A quiénes les exigían que donaran una parte, una gran parte de lo que iban haciendo los colonos? Únicamente a ellos. Exacto, únicamente a ellos los explotaban para que de alguna forma solventaran la guerra en la cual ni siquiera ellos estaban participando. El rey de Inglaterra decía, oigan, trabajen más porque necesito más dinero para poder seguir haciendo la guerra a Francia. Pues eso como que no, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Ahora, ¿qué dice el tercer recuadro que acaba de aparecer? ¿Alguien que me lo pueda leer? Ley de acuartelamiento. Bien, ¿cómo te llamas? Dana. Dana, ¿a qué te suena eso de ley de acuartelamiento? ¿Eso qué? No sé, puede ser, no, pues, No, ¿verdad? profe, No, como ¿verdad? O sea, a ti te lo presentan y dices, ahora, ¿y esto qué? ¿Esto cómo fue una causa para que se independizaran? Dana y los demás, la ley de acuartelamiento emitida por Inglaterra les decía a los colonos aquí establecidos, hey, voy a mandar a mi ejército para allá para que siga haciendo la guerra, pero ustedes colonos le van a dar de comer a mi ejército y le van a dar alojamiento. ¿Estás de acuerdo con eso, Dana? no, ¿Por qué, Dana? porque siento que es como un abuso porque manda a su gente para que se pueda decir así como que ellos los mantengan, entre comillas, y Exacto, no exacto, Dana. andan haciendo nada. Imagínate, Dana, los van a mandar a tu casa a los soldados ingleses, a los casacas rojas, para que tú les des dónde vivir, dónde dormir y de comer. Y aparte te van a subir los impuestos de esa canasta básica. ¿Crees que el dinero te va a alcanzar? No, Imagínate, no va a alcanzar para tu familia, pues mucho menos va a alcanzar para tu familia y aparte para mantener aparte del ejército. Qué mala onda, ¿no?
Alumnos, poco a poco van entendiendo por qué los colonos ingleses se estuvieron molestando durante mucho tiempo. Ya van entendiendo poco a poco por qué esto de las revoluciones sociales debemos entenderlas desde sus raíces y no solamente desde un punto de vista político y económico. Céntrese un poquito más en lo social, en lo cultural. Por último, entre 1774 y 1776 se realizaron 3 congresos. Los realizaron de manera pacífica, alumnos. Esto no fue nada violento. ¿Quiénes se reunieron en esos congresos? Los representantes de cada una de las 13 colonias inglesas. Se reunieron. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate la situación que está ocurriendo ahí en Inglaterra y fíjense cómo nos está afectando a nosotros. Creo que lo conveniente es que nos manifestemos para alcanzar una independencia. ¿Cuándo se logró eso, alumnitos? El 4 de julio de 1776 se decretó la independencia de las 13 colonias inglesas. Fíjense cómo este proceso de independencia en ese país es muy diferente al de nosotros, porque ellos primero redactaron la declaración de independencia y empezaron la lucha. Mientras que aquí nuestra declaración de independencia se hizo hasta finalizar toda esta lucha. ¿Alguien recuerda cuándo fue redactada la Declaración de Independencia de México? Día, mes y año. Porque no puede ser, alumnitos, que estemos aprendiendo sobre la independencia de Estados Unidos y no sepamos nada de nuestra independencia. A ustedes tener sangre estadounidense. ¿Podría ¿Cuándo repetir la fue? pregunta? Repito, ¿cuándo fue redactada la Declaración de Independencia de México? Ay, Profe, profesor, no me lo enseñaron en la escuela. bueno, creo que fue el 6 de noviembre. No, Ah, no te preocupes. No todo, es mucha historia y no podemos saberlo todo. Ángel, Miguel, te pasaste por un día. Creo que es el 15 de septiembre de 1810, ¿no? Eso es cuando inicia. El 28 E incluso de fue el 16. septiembre de 1827. Te pasaste por años. El 28 de septiembre de 1821. Exacto, alumnitos. Aquí quiero que hagan una comparación. Estados Unidos inicia su lucha con la declaración y aquí en México, al terminar, hacen esa declaración. ¿De acuerdo? Ahora, para todos aquellos que no sabían qué celebraban el 4 de julio los estadounidenses, pues es el inicio de su independencia. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún dato que tengan al respecto? Yo tengo una duda. A ver. ¿En qué tanto puede influir que hayan hecho, por ejemplo, en Estados Unidos primero, perdón, ¿cómo se llama Bueno, ¿en qué tanto influye en que ellos lo hayan hecho al inicio y nosotros al final? Es que aquí, por ejemplo, se muestra una mejor organización política de los representantes de cada una de las colonias a nosotros. E incluso si recuerdas las clases de historia sobre la independencia o tú te pones a investigar, fueron conspiraciones. No fue algo decretado así, evidentemente. Fueron pequeñas reuniones clandestinas en las cuales se manejaba la idea de que vamos a independizarnos. Pero debido a la situación que se vive en la Nueva España, porque si tú hablabas mal del gobierno español, pues obvio, te encerraban e incluso hasta te podrían matar, ¿verdad? Por eso las conspiraciones eran clandestinas. Ahora, sí influyó mucho porque denota más organización de estos pensadores ilustrados en esa independencia. Porque incluso cuando fue descubierta la conspiración aquí, la de Hidalgo, la de Allende, el que dio el paso adelante fue Hidalgo, porque Allende dijo, no, vamos a disolver esto, ya no hay que hacer esto. Y el que dio el paso adelante para que se llevara a cabo fue Miguel Hidalgo. Dijo, no, es hora de agarrar gachupines, vamos a liberarlos, vamos a levantarnos en armas. Si no, no sabemos qué hubiera pasado. Repito, hay ciertos datos en la historia que sí debemos de conocer para entender un poquito más el porqué de las situaciones. ¿Sale, Jimena? Sí influyó. ¿Por qué? Hubo mejor organización, al parecer. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, dato?
Si alguien quiere conocer un poquito más cómo viví, cómo se dio esto o para que tengan una idea de cómo se dio esto de la llegada de los primeros colonos, vean la película de Pocahontas. ¿Alguien ya vio esa película? ¿No ven Yo. películas, Albertos? Y profe. No. Y menos esas, profe, las animadas, ¿cómo cree? Jime, ¿ya viste esa película de Pocahontas? ¿Alguien de los que ya vio la película que me pueda comentar así, resumidamente, de qué va esa película? Pues yo ya la vi, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Según yo es como que llegan, como usted dijo, o sea, es como lo que nos explicó las clases pasadas de que llegaron los españoles, se podría decir así, y pues ahí donde estaba. Es que no sé, es que ya no me acuerdo muy bien de la película. Ay, pero es que la vi cuando tenía 5 años, no te preocupes, pero o sea, ¿sí recuerdas que ¿Puedo la viste? participar, profe? Sí, a ver, te escucho. ¿Quién me dijo que quiere participar? Dame tu nombre. Yo, Jimena Ávila. A ver, te escucho. Según yo, la película trataba era como pues sí, como que en una colonia, se podría decir, no descubierta, y lo que ellos iban a hacer es básicamente colonizarlos, y ¿sí eran de Estados Unidos o no me acuerdo de qué país eran precisamente? Pero pues el chiste era de que los iban a colonizar, creo que era por las riquezas, si es que no mal recuerdo. ¿Y ya te diste cuenta cómo quieren romantizar esa película a través del amor de Pocahontas con este soldado inglés que se enamora de ella? Porque Sí. incluso, porque incluso hay mensajes ocultos en las películas, pero como que nos tratan de desviar lo que es lo más importante. Se las recomiendo, alumnitos, para que entiendan un poquito cómo fue la llegada. O sea, no estoy diciendo que lo que pasó en la película realmente ocurrió, pero es para que tengan fortalecida lo que es la parte de la imaginación histórica, ¿eh? Para que no digan, ay, profe, sí existió Pocahontas. No, 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 no. Es para que tengan una idea de cómo se lleva a cabo esto de las conquistas de las colonizaciones. ¿Entendido? Bueno, es que sí, las películas de Disney siempre tratan de poner como que historias de amor, así de que se casaron y vivieron felices. O sea, la única película que no es así de Disney es la de Mérida. Y eso no sé por qué. Sí, y está bien porque no solamente disfrutar de un arte visual como lo es el cine, sino también ponerte a pensar, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Recuerden que el conocimiento no estorba y el procesarlo, o sea, Profe. mucho mejor. Jimena Mancilla, te escucho. Bueno, la película trata de los ingleses que vienen a colonizar un nuevo lugar. Bueno, en la película dice que escucharon a los españoles hablar sobre una tierra que prometía mucho oro. Entonces emprenden un viaje y cuando llegan a la nueva tierra, por así decirlo, empiezan luego a escarbar y a buscar en busca del oro. Pero al no encontrarlo, mandan a gente a explorar y es cuando encuentran, pues a más gente, que creo que les dicen indios. Es que Y, imagínate, Ajá, a ver, continúa. y al final, quitando todo eso del enamoramiento, los indios, por así decirlo, se iban a pelearse con los con los ingleses porque habían matado a uno de los suyos, pero Pocahontas logró que tuvieran paz, algo así, pero pues, ajá. Sí, es que imagínate, si tienen tiempo, revisen la película de Pocahontas, revisen la película de Tarzán y revisen la película de El Camino hacia el Dorado. Fíjense cómo maneja de esto que los estoy mencionando, lo que es la conquista y colonización, de una forma sutil, porque como bien lo apuntan ustedes, se enfocan a otras situaciones, ¿no? Pero ese trasfondo tiene un poco de esencia histórica, cómo llegan los europeos a tratar de arrebatar tierras en estas partes. ¿Alguien más que quiera participar antes de que desarrolle el tema? ¿Nadie más? Bien. Ahora, en pantalla, alumnos, alumnas, se están mostrando algunos personajes que participaron en ese movimiento, como por ejemplo Thomas Jefferson, que él apoyaba las ideas liberales de pensadores políticos de la Ilustración. Fíjense cómo a poco esos burgueses que estaban abajo de la pirámide estamental
fueron adquiriendo poder político y económico a tal grado de que ahora ellos eran quienes iban a gobernar, pero ya no con el título de emperadores, monarcas o reyes, ahora con el título de presidentes y con una nueva forma de gobierno. Del lado derecho podemos observar cómo este militar, George Washington, realmente fue el más destacado en ese ámbito durante la independencia de las 13 colonias inglesas. E incluso fue el primer presidente de Estados Unidos. Alumnitos, aquí una pregunta importante. ¿Ya se dieron cuenta de quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. ¿Y el de México? Fue Guadalupe Victoria. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dana. Bien, Dana, veo que prestas atención a las clases de historia, ¿eh? Dana, ¿y tú sabías que Guadalupe Victoria realmente ese no es su nombre? No, porque siempre, bueno, en mi caso siempre me lo presentaron así. Ah, ¿y nunca te dijeron que realmente ese no era su nombre? En realidad él se cambió el nombre, ¿no? ¿Pero por qué se lo cambió? ¿Por qué se puso Guadalupe Victoria? Según yo, Guadalupe fue por la Virgen de Guadalupe, creo, y Victoria porque ganaron, o no sé, algo así era. Sí, y está bien. Dana, ¿escuchaste ese dato? Sí, ahora ya sé. Ah, exacto, recuerda, el conocimiento no estorba, ¿eh? Ahí está ese dato. Complétalo con lo que tú ya sabías. Bien, ahora, alumnitos, se dice que bélicamente este conflicto entre los colonos ingleses y la corona inglesa termina en 1781 con esa gran batalla, esa gran victoria de George Washington. Pero oficialmente, legalmente, en el ámbito político, termina hasta 1783. Si ya sabemos, alumnitos, que inició en 1776 y terminó en 1783, ¿cuántos años transcurrieron? 8. ¿Cuántos? Eso es una operación ¿De qué año a qué básica, año? ¿eh? ¿Cuánto? ¿De qué año a qué año dijo? 1776 hasta 1783. ¿Cuánto duró esta guerra de independencia estadounidense? 7 años. Ah, muy bien. ¿En qué siglo se llevó a cabo? 18. ¿Por qué 18? Que abarca Porque es de 1700 a 1800. 1800. De 1701 a 1800. ¿Sale? Bien, alumnitos, recuerden que todo esto que estamos revisando es para que ustedes lo vayan teniendo poco a poco presente y lo vayan complementando con estos temas, con sus participaciones, con las opiniones que van escuchando de sus compañeros. Muy bien, bien por los que aportaron un poquito, Santiago, sobre la síntesis, el resumen de lo que fue la película de Pocahontas. Muy bien. Hasta aquí, sobre el movimiento de independencia de las 13 colonias inglesas, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo tengo varias, ¿eh? ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? ¿Ninguna? Ah, tengo alumnos muy listos que captan información. Ok, empiezo entonces con las preguntas. Díganme, una causa por la cual inicia este movimiento de independencia. Por el aumento de impuestos y la ley que era, y la ley de, no sé pronunciar la palabra, pero era darle hospedaje a los soldados que, bueno, que se dañaban, no sé cómo decirlo, durante la batalla. Muy bien, dos causas, muy bien. Ahora, díganme, esta guerra de independencia, ¿entre quiénes se enfrentaron? Entre los de Estados Unidos y los ingleses. Muy bien, entre los colonos ingleses y la corona inglesa. Muy bien, así está. Muy bien. Ahora, alumnitos, ¿cuándo inicia este conflicto bélico? 1776. Se saben el día, el mes y el año, ¿eh? 4 de julio de 1776. Muy bien, alumnito. Muy bien. 4 de julio de 1776. ¿Por qué llegaron los colonos ingleses a establecerse en Norteamérica? Estaban escapando de la religión porque no la aceptaban como, bueno, no aceptaban su religión.
Ok, estaban escapando porque no aceptaban su religión en Inglaterra. Muy bien. ¿Qué religión tenían los colonos ingleses? Católica. No. Los que vinieron para Cristiana, acá, no. cristiana. Inicia con A. Ah, sí, inicia con A. Masía, no sé. La Apostólica. religión anglicana, o sea, el anglicanismo, que era una rama de la reforma protestante. ¿Estamos? Muy bien, alumnitos, qué bueno que están prestando atención, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llamó el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. George Washington. ¿Y el de México? Guadalupe Victoria, pero creo que su nombre real era José no sé qué. Sí, está muy largo, o sea, te voy a confesar que ni yo me lo sé porque sí está muy largo. Es Miguel Félix, no sé qué. O sea, sí, Hernández, o sea, sí, sí está muy largo. Para la próxima se los voy a mencionar para que no les quede mal. Bien, alumnitos, vamos a iniciar con esto de la Revolución Francesa. ¿Qué recuerdan de sus clases o de lo que hayan visto sobre este tema? No me salgan con que, profe, pues fue una revolución en Francia, o sea, vayan más allá. Ya están a punto de pasar a preparatoria, ya deben de tener un pensamiento un poquito más estructurado, más desarrollado, más maduro. A ver, Cambio Jimena, de sigue. ideales en Francia y al igual que la tecnología, por ejemplo, se empezaron a implementar más fábricas y más ideas de trabajo. Ah, muy bien, esa parte, lo que dijiste al principio está bien y está relacionado con la Revolución Francesa, pero la segunda parte de la tecnología y demás, eso ya lo estás relacionando con otra revolución que fue más pacífica, fue una revolución cultural, lo que fue la revolución industrial. Está bien, también lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora sí, Jimena, te escucho. La pobreza es extrema porque mientras las clases más altas estaban conviviendo y viviendo de la mejor manera, las clases más bajas eran las que sufrían de, pues, de hambre, de frío y de las malas condiciones que existían. Muy bien. E incluso aquí tu compañero Gustavo colocó que esto inició porque el pueblo era tratado mal por el rey y todo el dinero de Francia fue usado para la nobleza y financiar guerras. Si ustedes ponen atención, me van a decir, oiga, profe, se parece mucho a lo de la independencia de las 13 colonias inglesas. También el rey los trataba mal, les subía los impuestos, malgastaban lo que juntaban, lo poco era para la guerra. ¿Qué está pasando, profe? Es casi lo mismo. Ojo, alumnitos. Sí, en esencia es parecido, pero si ustedes revisan los datos tal cual, sí varía. ¿Estamos? Lo que nosotros tenemos que hacer es una revisión pertinente de esto que estamos estudiando y hacer una comparación. ¿Estamos? Bien. Alumnos, ¿qué creen? Que en 3 minutos no me da tiempo para darles el tema de la Revolución Francesa, pero fíjense lo que vamos a hacer en esos 3 minutos. Yo les recomiendo que si tienen la plataforma de Apple, vean la película de Napoleón para que ustedes vayan haciendo ese ejercicio de imaginación histórica y piensen, observen cómo estaba Francia durante ese tiempo, quiénes gobernaban, cómo estaba conformada socialmente, por qué Napoleón tomó esa importancia, cómo se llevaban a cabo esas relaciones sociales mientras estaba estallando una guerra, cómo se llevaban a cabo esas tácticas militares. Les recomiendo que observen esa película. ¿Estamos? Recuerden que ese tipo de películas con base en la historia tiene su porcentaje real y tiene su porcentaje de ficción. ¿Estamos? Ese tipo de películas son muy buenas porque fortalecen tu imaginación histórica, porque en ocasiones nos cuesta mucho trabajo imaginarnos lo que ya ocurrió debido a que estamos muy metidos en el presente y a ese tipo de acciones se le reconoce como presentismo. No podemos ver hacia atrás y si no podemos ver hacia atrás, pues mucho menos podemos ver hacia adelante. Repito, les recomiendo esa película, la de Napoleón. Y si alguien ya la vio, pues que nos comparta su opinión. ¿Le gustó, no le gustó, no la pudieron ver? Yo, por suerte, sí la pude ver y está bastante interesante porque pues, te explica las tácticas militares de Napoleón, su vida amorosa, militar y política, cómo se vuelve emperador, rey. Y sí está bastante interesante también sus ataques y su revolución. Al principio empieza con, ¿cómo se llama? La eliminación de la guillotina, decapitando a María Antonieta, creo. Ah, entonces, ¿cómo te llamas? Jorge Adrián.
Jorge, entonces sí, ya la viste, ¿verdad? Empieza fuerte la película, ¿verdad? Sí, un poco. Él caminando entre el pueblo francés, viendo cómo iban a guillotinar a la reina, y lo hicieron. Es lo que vamos a hablar un poquito de eso. Qué bueno que hayas observado cómo fue Napoleón creciendo durante esta revolución. Repito, se las recomiendo a los mitos. Si tienen tiempo, si tienen la plataforma, hágalo. Bien, alumnitos, si no tuvieran más dudas, más preguntas, más comentarios al respecto, pues esto sería todo de mi parte. ¿Orientadora está presente?